Estamos considerando un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y en nuestro andar por esta carta encontramos a un apóstol Pablo, que nos da un pantallazo de sus privilegios, lo que llamaríamos su curriculum vitae, algo que llenaría de orgullo a cualquiera que lo tuviera. Y así lo era en su pasado. Era un hombre dispuesto a perseguir a todos los que se opusieran a su estado religioso y a los de su pueblo. De hecho, eso es lo que hizo. Él aprobó, por ejemplo, la muerte de Esteban, que fue apedreado. Persiguió a los creyentes, los hizo meter en cárceles, luego de darles duros castigos seguramente. También los quiso perseguir fuera de los límites de su propio país. Fue alcanzado por el Señor camino a Damasco, como ustedes saben. Pero veamos cuáles eran sus pergaminos. Había entrado en la vida descendiendo de padres judíos genuinamente. Estaba orgulloso de su linaje. Además cumplieron con la ley, le circuncidaron al 8º día y sabía a qué tribu pertenecía. Se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos, es decir, en todo sentido era un judío de pura cepa. Sus méritos eran irreprochables. Era fariseo. Había sido educado, como él mismo dice, a los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 5, versos 34 y 22, verso 3. Estaba orgulloso de su actividad, de su moralidad. Su carrera dentro del judaísmo era muy prometedora. Humanamente hablando, tenía todas las condiciones que sus raíces judías le podían permitir. Todo eso era motivo de su confianza. Era un hombre prestigioso por sus conocimientos, por sus antecedentes. En realidad más no se podía pedir. Tenía todas estas condiciones y por eso estaba orgulloso. Pero lo interesante del caso es que tiene un encuentro con el Señor, según se relata en Hechos capítulo 9. Cambia su vida a tal punto que toda su ganancia las cambió de lugar y las puso como pérdida. Qué balance extraño para hacer en un solo momento. Uno piensa que tiene que haber encontrado algo muy especial para que todo esto acontezca. Y realmente así fue. Encontró a Cristo. Es conmovedor que ese momento tiene que haber sido tan vital para él, que recordamos que inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos capítulo 9, verso 6. Esto cambió radicalmente su vida. De modo que de inmediato se dio cuenta que todo ese bagaje de privilegios y posición religiosa era basura despreciable. Se deshizo de ella para pasar a ser un discípulo de aquel Jesús que ahora era su Señor y él su esclavo por amor. Cuando mira su pasado, dice: esto es basura de la peor clase. En realidad la palabra original es excremento, así de fuerte. Así de fuerte Pablo califica su pasado de prestigio humano. Sin Cristo, todos nosotros, por más consideración de los que nos rodeaban, estamos en igual condición. Los méritos humanos son como dice el profeta Isaías, y Pablo lo conocía de memoria. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Esta es también una declaración muy fuerte, similar a la posición en la cual ahora Pablo se da cuenta. Él se enfrentó y vio al Señor en toda su gloria, a tal punto que quedó ciego.
y le tuvieron que llevar en esa condición a Damasco, hasta su encuentro con Ananías. Les invito a leer este interesante capítulo 9 en el libro de los Hechos. El hombre está sin Dios y sin Cristo. Ese es su estado natural, por más sabio que fuere. Pablo se había educado en la más estricta de las escuelas judías. Y Gamaliel, que era el rabino más reconocido por sus conocimientos bíblicos y las tradiciones de Israel. Todo, pero todo lo dio por la más asquerosa de las basuras, el estiércol. De allí en más, hubo una regla inflexible en su vida: el someterse, sea cual fuere la tarea, a cumplir con la voluntad del Señor. Esta expresión, Señor, ¿qué quieres que haga?, le acompañó toda su vida de servicio, de sacrificio, de aventuras de fe. Como ya hemos visto, aún ahora mismo en la cárcel, esperando en el Señor, pero ayudando a sus hermanos, enviando esta carta con tantas palabras de aliento y esperanzadoras. ¿Cuál fue su nueva meta? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual he perdido todo. Y mis hermanos, esta debe ser nuestra meta. Este debe ser el punto cero desde donde debemos arrancar nuestra vida. Hasta que nos despeguemos de nuestro pasado, no podemos avanzar. No podemos avanzar en el conocimiento del Señor. Pablo lo aceptó de inmediato. En cuanto tuvo la visión gloriosa del Señor, comprendió cuál era el punto de inicio de una nueva vida. Y si quería progresar, lo haría de ahora en adelante, creciendo diariamente en el conocimiento de la persona, la obra y la esperanza en Cristo Jesús, su Señor. Esto es algo que nos debe hacer pensar, detenernos y evaluar cómo estamos pasando la vida cristiana. ¿Estoy cada día tratando de conocer más al Señor mediante la lectura y la meditación en su palabra, en la oración, en hacer su voluntad? Como dijimos muchas veces, en seguir sus pisadas. Esto me ha hecho pensar seriamente en mi propia vida. Que el Señor nos guíe a cada uno de acuerdo a nuestra situación. Que así sea. Será hasta mañana si Dios quiere.